Bienvenidos, testigos del fin de una era y el inicio de otra, a un capítulo que resuena con un alivio ensordecedor en el baúl de los días olvidados. Soy Cerberus, y hoy desenterraremos un día que el mundo entero había anhelado durante casi 6 años, un día de júbilo incontrolable que, paradójicamente, también sembraría las semillas de una nueva ansiedad. Hoy es 14 de agosto. Hace exactamente 80 años, este día el mundo se detuvo. Las rotativas se detuvieron, las sirenas aullaron, las campanas repicaron y millones de personas salieron a las calles en una explosión de alegría desenfrenada. Fue el día en que Japón anunció su rendición, marcando el fin oficial de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador que la humanidad haya conocido. Las bombas habían caído, las batallas habían cesado, y la paz, aunque precaria, había llegado. ¿Cómo se llegó a este momento de liberación colectiva? Un respiro universal tras años de muerte y destrucción. ¿Y por qué el 14 de agosto de 1945 es una fecha que no solo celebra el fin de la guerra, sino que también nos susurra el presagio de un mundo transformado por el poder atómico? Prepárense, porque hoy abrimos un capítulo de la historia que nos habla de la agonía de la guerra, el éxtasis de la paz y el amanecer incierto de la era nuclear. Para comprender la magnitud de la alegría del 14 de agosto de 1945, debemos recordar el panorama desolador de los meses previos. La Segunda Guerra Mundial había arrasado Europa y Asia, dejando decenas de millones de muertos, ciudades en ruinas y economías destrozadas. La Alemania nazi había sido derrotada en mayo, pero en el Pacífico, el imperio del Japón, aunque militarmente agotado y cercado, se negaba obstinadamente a rendirse. Sus líderes, imbuidos de un código de honor samurái y el bushido, estaban preparados para luchar hasta el último hombre, lo que significaba una invasión terrestre de las islas japonesas que, según las estimaciones aliadas, costaría millones de vidas, tanto propias como enemigas. El fanatismo de la resistencia japonesa, evidenciado en batallas como la de Iwo Jima y Okinawa, donde se defendían hasta la muerte, hacía que la perspectiva de invadir Japón fuera aterradora. El 26 de julio de 1945, los aliados, reunidos en la conferencia de Potsdam, emitieron un ultimátum a Japón, exigiéndole la rendición incondicional o enfrentar una pronta y absoluta destrucción. Japón, sumido en debates internos, no respondió. Fue entonces cuando Estados Unidos, con el permiso del presidente Harry Truman, tomó la terrible decisión de usar la nueva arma secreta que había desarrollado en el Proyecto Manhattan, la bomba atómica. El 6 de agosto, Little Boy cayó sobre Hiroshima. La devastación fue instantánea e inimaginable. 3 días después, el 9 de agosto, mientras el liderazgo japonés aún intentaba procesar el horror de Hiroshima, Fat Man fue lanzada sobre Nagasaki. Para agravar la presión, ese mismo 9 de agosto, la Unión Soviética, rompiendo su pacto de neutralidad, declaró la guerra a Japón y lanzó una masiva invasión de Manchuria. Japón estaba sitiado por todos los flancos, enfrentándose a un arma desconocida de poder ilimitado y a una invasión soviética imparable. El fin era inminente, pero la decisión de rendirse seguía siendo agonizante. Las bombas atómicas y la entrada soviética finalmente rompieron la resistencia inquebrantable de los militaristas japoneses. El gabinete de guerra japonés estaba profundamente dividido. Una facción, liderada por el ministro de guerra, Korechika Nami, aún abogaba por continuar la lucha, con la esperanza de negociar una rendición condicional. Otra facción, liderada por el primer ministro Kantaro Suzuki y el ministro de Asuntos Exteriores Higenori Togo, comprendía la futilidad de la resistencia. Con el país al borde de la aniquilación total, el emperador Hirohito, una figura divina para su pueblo, se vio obligado a intervenir en un acto sin precedentes. El 10 de agosto, el emperador Hirohito expresó su deseo de aceptar la declaración de Potsdam, bajo la única condición de que se mantuviera su prerrogativa soberana como gobernante. Los aliados, en una respuesta diplomática cuidadosa, aceptaron implícitamente la idea, afirmando que el futuro de la monarquía sería decidido por el pueblo japonés. Este fue el punto de inflexión. A pesar de los intentos de golpe de Estado de algunos oficiales militares que querían impedir la rendición, el emperador se mantuvo firme. Y así, en la tarde del 14 de agosto de 1945 en Washington, D.C., pero ya el 15 de agosto en Japón, el gobierno japonés envió oficialmente su aceptación de los términos de la Declaración de Potsdam. A las 7 de la tarde, hora de Washington, el presidente Harry Truman anunció a una nación ansiosa y a un mundo exhausto que Japón se había rendido incondicionalmente. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por todo el planeta. Fue el fin de 6 años de matanzas,
sufrimiento y privaciones. En el preciso instante del anuncio de Truman, una explosión espontánea de júbilo se apoderó del mundo. En Londres, París, Sídney, Moscú y especialmente en Nueva York, las calles se llenaron. Times Square se convirtió en el epicentro de una euforia colectiva, con millones de personas bailando, cantando, abrazándose y llorando de alivio. La icónica fotografía del marinero besando a una enfermera en Times Square, que capturó la esencia de ese día, es solo un testimonio visual de la liberación emocional masiva que se sintió. Las fábricas detuvieron la producción. Los soldados en frentes lejanos arrojaron sus armas, sabiendo que finalmente regresarían a casa. Las familias se abrazaron, sabiendo que sus seres queridos ya no corrían peligro. Las calles se cubrieron de confeti, banderas y una marea humana que celebraban no solo la victoria, sino el regreso a la vida, a la normalidad, a la paz. Era el VJ Day, el día de la victoria sobre Japón, un día que prometía el fin de la pesadilla y el inicio de un futuro, aunque incierto, sin el constante temor de la guerra global. Mientras el mundo occidental estallaba en júbilo, en Japón la reacción fue una mezcla compleja de alivio, vergüenza, devastación y profunda tristeza. El 15 de agosto por la mañana, hora de Japón, los ciudadanos japoneses escucharon por primera vez la voz de su emperador a través de una transmisión de radio, conocida como el Yokon HS o transmisión de la voz imperial. En un lenguaje formal y arcaico, Hirohito anunció que había decidido soportar lo insoportable y aceptar los términos de la Declaración de Potsdam. Fue un momento de profunda humillación nacional para un pueblo que había creído en su invencibilidad y en el carácter divino de su emperador. Muchos lloraron, no de alegría, sino de dolor y de la abrumadora carga de la derrota. Algunos militares llevaron a cabo suicidios rituales, incapaces de aceptar la rendición. Japón, antes un imperio orgulloso, se enfrentaba a una ocupación extranjera por primera vez en su historia. El 14 de agosto de 1945 no solo puso fin a la guerra, sino que también marcó el amanecer de una nueva era. La humanidad había probado el poder atómico, un poder que podía acabar con civilizaciones enteras. La euforia de la paz pronto dio paso a la ansiedad de la Guerra Fría, una nueva forma de conflicto donde la amenaza de la aniquilación nuclear colgaba como una espada de Damocles sobre el mundo. Las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que habían sido aliados contra el Eje, se convertirían ahora en adversarios, cada uno con sus arsenales atómicos apuntándose mutuamente. El fin de la Segunda Guerra Mundial también remodeló el mapa global. Marcó el inicio de la descolonización en Asia y África, el surgimiento de Estados Unidos y la URSS como superpotencias dominantes y la división de regiones como Corea, sentando las bases para futuros conflictos. El 14 de agosto de 1945, por lo tanto, es una fecha de profunda dualidad. Es el día de la victoria más celebrada en la historia moderna, un triunfo de la luz sobre la oscuridad, de la libertad sobre la tiranía. Pero es también un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar la barbarie humana y de la terrible responsabilidad que conlleva el poder de la destrucción masiva. Nos invita a reflexionar sobre el costo de la guerra y la fragilidad de la paz. Que el eco del alivio ensordecedor de ese 14 de agosto nos sirva como un eterno recordatorio del valor incalculable de la paz, la necesidad de la diplomacia y la imperiosa lección de que los conflictos deben ser resueltos no con megatones, sino con comprensión y humanidad. Al cerrar hoy el baúl de los días olvidados, nos despedimos de un capítulo que encierra el fin de la pesadilla y el comienzo de un futuro, siempre incierto, pero lleno de nuevas posibilidades y desafíos. Gracias por acompañarnos en este viaje extendido a través del tiempo. Si esta historia te ha fascinado, te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre la historia y sus lecciones, te invito encarecidamente a que te suscribas al Baúl de los Días Olvidados en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde quiera que nos escuches. No olvides dejar una reseña, ya que eso nos ayuda a crecer. Y, si te ha parecido importante, comparte este episodio con alguien a quien le apasione la historia, o simplemente con alguien que necesite comprender el significado profundo de este día que marcó un antes y un después en la humanidad. La próxima vez, desempolvaremos otra efeméride, otra historia que espera ser contada y reflexionada. Hasta entonces, soy Cerberus, y te espero en el próximo capítulo del Baúl de los Días Olvidados.